Declaramos, decimos, definimos y anunciamos a toda criatura humana que, por necesidad para la salvación, está enteramente sujeta al romano pontífice. Un Dios, una fe, una autoridad espiritual. Papa Bonifacio VIII, año 1302. Fin de la cita. Así como ningún católico sensato puede rechazar los textos de la doctrina cristiana compuestos y decretados con grande utilidad por la Iglesia, bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo, en épocas recientes, para volver a las fórmulas de los primeros concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Mediator Dei, 9 de noviembre de 1947. Pío XII. ¿Por qué los tucistas que pretenden basar sus infamias y cisma y sacrilegios en una falsa justificación basándose torcidamente en su santidad Bonifacio VIII ocultan la primera regla de este papa? Porque su santidad Bonifacio VIII en la primera regla los define como intrusos, ladrones, cismáticos, sí en la primera regla. Citamos. Su santidad Bonifacio VIII. Regla I, beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutio ne canonica obtineri. El beneficio eclesiástico no puede obtenerse lícitamente sin la concesión canónica. Fin de la cita. Podríamos citar, por ejemplo, Canon 147 del Código de Derecho Canónico de 1917. Canon 147. P1. Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin atribución canónica. P2. Por disposición canónica se entiende la concesión de un oficio eclesiástico, hecha por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las reglas S del Santo Cánones. Fin de la cita. Citado de él. Concilio Constantinopolitano 4, Acto X, Can. 12. Caritas, cum pro pastorali, acervissimum, et simulta, quod nunquam, etc. Fin de la cita. Ahora vamos a definir quiénes son los intrusos. Citamos la Enciclopedia Católica de 1907. Intrusión, latín, intrudere, es el acto por el cual se toma posesión ilegal de un beneficio eclesiástico. Implica, por lo tanto, ignorar la institución canónica, que es la recepción del beneficio de manos de aquel que tiene el derecho de otorgarlo por derecho canónico. La necesidad de una institución canónica adecuada se basa principalmente en ciertos pasajes del Nuevo Testamento, Juan 10,1, Heb 5,4, en los que se postula una misión legítima de la autoridad debidamente constituida en la Iglesia. Esto es reafirmado por el Concilio de Trento, Ses. 23, C7, y en el Corpus Juris Canonici se decreta, no se puede tomar posesión de un beneficio eclesiástico sin la institución canónica, capi, de reg, jur, envi. Para constituirlo un intruso o usurpador en el sentido eclesiástico, es suficiente que la persona no tenga un verdadero título canónico al beneficio cuando toma posesión. Fin de la cita. Repetimos la primera regla de su santidad Bonifacio VIII. Regla 1. El beneficio eclesiástico no puede obtenerse lícitamente sin la concesión canónica. Fin de la cita. Citamos el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1. Parte primera de los clérigos. Título 4. De los oficios eclesiásticos. Capítulo primero. De la provisión de los oficios eclesiásticos. Regla S. Generales. 156.1. Necesidad y naturaleza de la provisión, Can 147. A. La provisión canónica se requiere para que se pueda obtener válidamente un oficio eclesiástico, Can 147 S1, no se puede omitir sino en virtud de un privilegio del sumo pontífice, dispensa de la Santa Sede, acta de fundación, o prescripción canónica que dé derecho a la posesión del beneficio. El que ocupa un oficio sin provisión legítima se llama intruso. Página 118. Fin de la cita. Repetimos, citamos la Enciclopedia Católica de 1907. Para constituirlo un intruso o usurpador en el sentido eclesiástico, es suficiente que la persona no tenga un verdadero título canónico al beneficio cuando toma posesión. Fin de la cita. Repetimos la primera regla de su santidad Bonifacio VIII. Regla 1. El beneficio eclesiástico no puede obtenerse lícitamente sin la concesión canónica. Fin de la cita. ¿Tienen los tucistas concesión canónica como pide su santidad Bonifacio VIII? No, no la tienen, son intrusos, cismáticos acatólicos. ¿Tienen misión apostólica los tucistas? No, no la tienen, son intrusos, cismáticos, no son católicos. ¿Tienen los tucistas jurisdicción que le llega al obispo católico solamente a través del Papa? No, no tienen jurisdicción, son intrusos, cismáticos, no son católicos. ¿Tienen los tucistas apostolicidad formal que solo se adquiere con una concesión canónica y con jurisdicción dada por el Papa que no tenemos desde el 9 de octubre de 1958? No, no tienen apostolicidad formal y por tanto carecen de apostolicidad, son intrusos, cismáticos, no son católicos. Ahora a grosso modo, sin necesidad de nada más que el tener ojos en la cara, ya que citan las reglas S jurídicas de su santidad Gregorio IX y su santidad Bonifacio VIII, para pretender convertir sus infamias, cisma y herejías en legítimas, como si pudieran. El que con la regla camina, camina seguro. Quicum regla ambulat, tuto ambulat. Citaremos algunas de las múltiples omisiones de las 88 reglas S jurídicas eclesiásticas civiles su santidad Bonifacio VIII. Su santidad Bonifacio VIII. Regla I.
beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutio NE canonica obtineri. El beneficio eclesiástico no puede obtenerse lícitamente sin la concesión canónica. Podríamos citar, por ejemplo, Canon 147. P1. Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin atribución canónica. Concilio Constantinopolitano 4, Acto X, Can. 12. P2. Por disposición canónica se entiende la concesión de un oficio eclesiástico, hecha por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las reglas S del Santo Cánones. Caritas, cum pro pastorali, acervissimum, et simulta, quod nunquam, etc. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 7. Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona. El privilegio personal sigue a la persona y muere con ella. Podríamos citar, por ejemplo, Canon 74. El privilegio personal acompaña a la persona y se extingue con él. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 39. Cum quid prohibetur, prohibentur omnia vae secuntur exillo. Cuando se prohíbe algo, se prohíbe todo lo que de ello se sigue. Podríamos citar, por ejemplo, Canon 2370. El obispo que consagra a otro obispo sin mandato apostólico, contrariamente al Can. 953, sus asistentes, obispos o sacerdotes, y el obispo consagrado quedan automáticamente suspendidos hasta que la sede apostólica los haya dispensado. Alias, Caritas. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 67. Quod aliqui suo non licet nomine, nec alieno licebit. Lo que no es lícito en nombre propio tampoco en el ajeno. Podríamos citar, por ejemplo. Pero si se produce algo contrario a esta prescripción o si por casualidad se intenta, lo declaramos nulo y sin efecto por parte de nuestra suprema autoridad. Vacantis Apostolica Sedis 1945. Su Santidad Pío XII. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 64. Quae contra aelius fiunt, deventutique pro infectis averi. Las cosas hechas contra derecho dens por no hechas. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 79. Nemo poutast plus iuris transferire in alium, quam sibi componere dinoscatur. Nadie puede transferir a otro más derecho que el transferidor tiene. Podríamos citar, por ejemplo, la potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro. Ad Sinarum Gentem 1954. Su Santidad Pío XII. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 84. Cum quid una via prohibetur aliqui, ad ide alia non debet admiti. Cuando algo ha sido denegado a alguien por alguna vía, no debe ser admitido por otra. Su Santidad Bonifacio 8. Regla 87. Infamibus portae non patent dignitatum. A los infames no deben abrirse las puertas de las dignidades. Citan. Su Santidad Bonifacio 8. Regla vi, nemo potest ad impossibile obligari. A lo imposible nadie está obligado. Nadie les ha obligado a desobedecer al papado algo que para un católico es imposible. En esta única Iglesia de Cristo nadie vive y nadie persevera, que no reconozca y acepte con obediencia la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores. ¿No fue acaso al obispo de Roma a quien obedecieron, como a sumo pastor de las almas, los ascendientes de aquellos que hoy yacen anegados en los errores de Focio, y de otros novadores? Mortalium Animous. Su Santidad Pío. Noviembre de 1929. La citan en Giro Copernicano. Regla 88. Certum est tuodis committit in legem, qui, legis verba complectens, contra legis nititur voluntatem. Es cierto que actúa contra ley quien, fingiendo cumplir su palabra, tergiversa el sentido legal. Borrar todo el magisterio por una sola regla sacada de contexto y un canon es el non serviam de toda la vida. Que sepamos, en un estado de excepción, los subordinados no luchan contra el superior y mucho menos si éste ha dejado sellado en los cielos cómo actuar. Pretender que cualquiera pueda desatarlo atado en los cielos, por el Papa y los concilios, es un heresiarca. Por otro lado, ¿quiénes son ustedes para declarar estado de excepción? ¿Qué autoridad tienen y quién les ha transferido tal autoridad, para saltarse el magisterio, el papado ANSJC en su constitución jerárquica de la Iglesia, desde cuando esto es un consenso, sin Pedro y contra Pedro? Citamos a Santo Tomás. El bien de la colectividad es mayor que el de un particular de la misma, y también menor que el bien exterior al que se ordena la multitud, al igual que el bien del ejército es menor que el del general. De la misma forma, el bien de la unidad eclesiástica, a la que se opone el cisma, es menor que el de la verdad divina, al que se opone la infidelidad. Alejaos de las moradas de los hombres impíos, quienes habían hecho cisma, y no queráis tocar lo que les pertenece, no seáis envueltos en sus pecados. Num 16,26. Suma Teológica parte 2 y IAE, cuestión 39. Citamos a su Santidad Pío IV. Reconozco a la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana como madre y maestra de todas las iglesias, y prometo y juro verdadera obediencia al Romano Pontífice, sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y vicario de Jesucristo. Pío IV in Iunctum Nobis. Fin de la cita. Citamos a su Santidad León XIII. Jesucristo, pues, dio a Pedro a la Iglesia por jefe soberano, y estableció que este poder, instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos,
pasase por herencia a los sucesores de Pedro, en los que el mismo Pedro se sobreviviría perpetuamente por su autoridad. Seguramente al bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro, se hizo esta insigne promesa. Según este oráculo, es evidente que, por voluntad y orden de Dios, la Iglesia está establecida sobre el bienaventurado Pedro, como el edificio sobre los cimientos. Y pues la naturaleza y la virtud propia de los cimientos es dar cohesión al edificio por la conexión íntima de sus diferentes partes y servir de vínculo necesario para la seguridad y solidez de toda la obra, si el cimiento desaparece, todo el edificio se derrumba. El papel de Pedro es, pues, el de soportar a la Iglesia y mantener en ella la conexión y la solidez de una cohesión indisoluble. Pero ¿cómo podría desempeñar ese papel si no tuviera el poder de mandar, defender y juzgar, en una palabra, un poder de jurisdicción propio y verdadero? Es evidente que los estados y las sociedades no pueden subsistir sin un poder de jurisdicción. Una primacía de honor, o el poder tan modesto de aconsejar y advertir que se llama poder de dirección, son incapaces de prestar a ninguna sociedad humana un elemento eficaz de unidad y de solidez. Encíclica Satis Cognitum de León XIII. Fin de la cita. Citamos ahora algunas omisiones de las 11 reglas jurídicas eclesiásticas civiles Su Santidad Gregorio IX. Su Santidad Gregorio IX. Cap. 3. Propter scandalum evitandum veritas non est omittenda. La verdad no debe ser abandonada por razón del escándalo. Podríamos citar, por ejemplo, a menos que elimine el escándalo público mediante una retractación oportuna y apropiada. En cuanto a su indecisión acerca de ordenar a los elegidos, en respuesta le ordenamos que no ordenara nuevos obispos por ningún motivo, y así unir nuevos rebeldes a la Iglesia. Porque el derecho de ordenar obispos pertenece solo a la sede apostólica, como declara el Concilio de Trento, no puede ser asumido por ningún obispo o metropolitano sin obligarnos a declarar cismáticos tanto a los que ordenan como a los que son ordenados, invalidando así sus acciones futuras. Caritas.10 Papa Pío VI, 1791. Su Santidad Gregorio IX. Cap. 8. Qui facitalite quam debet, facere non dicitur. Quien actúa como no debe, no se dice que actúa, legalmente. Podríamos citar, por ejemplo, Canon 953, la consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Super soliditate, alias, impostrem, transoceanum omnem sollicitudinem, mystici corporis Christi, ad sinarum gentem, apostolorum principi sepulcrum. Su Santidad Gregorio IX. Cap. 9. Committensi unam peccatum, reus est omnium quo ad vitam aeternam. Quien comete un pecado, mortal, es como reo de todos de cara a la salvación eterna. Podríamos citar, por ejemplo, Su Santidad Pelagio II en Dilectionis Vestrae. El pecado de cisma es peor que el de quienes sacrificaron, los cuales, sin embargo, constituidos en penitencia de su pecado, aplacan a Dios con plenísimas satisfacciones. Su Santidad Gregorio IX. Cap. 4. Propter necessitatem illicitum efficitur licitum. Por razón de necesidad lo ilícito se hace lícito. Podríamos recordar por ejemplo de tantos otros. La otra cosa, de la que también deben tener cuidado, es que no permitan que florezcan entre ustedes interpretaciones erróneas de las leyes canónicas, que disminuyen la fuerza de esas leyes y dan un margen excesivo a la indulgencia. Estas interpretaciones surgen de la reflexión privada, fuera de la mente y del espíritu de la Iglesia y sin el consentimiento de un legítimo superior. Cumprimun, Clemente XIII 1759. Así como ningún católico sensato puede rechazar los textos de la doctrina cristiana compuestos y decretados con grande utilidad por la Iglesia, bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo, en épocas recientes, para volver a las fórmulas de los primeros concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Mediator Dei, 9 de noviembre de 1947 Pío XII. Citamos a Su Santidad Pío XII. Pío XII. 1956. Cánones integrados por su divino fundador son los que regulan la constitución de la Iglesia y los que definen los poderes del Papa y el Obispo. Discurso del Papa Pío XII. A los estudiantes y profesores de la Universidad de Viena. Salón del Trono, domingo 3 de junio de 1956. La ley de la Iglesia no es un fin en sí misma. Es un medio para un fin. Como todo lo demás en la Iglesia, está al servicio del salus animarum, salvación de las almas, y, por lo tanto, es una cuestión de cuidado pastoral. Debería ayudar a abrir y allanar caminos en los corazones de los hombres para la verdad y la gracia de Jesucristo. Muchos cánones son solo normas protectoras para estar seguros, como los que protegen la fe de la descomposición y mantienen la dignidad de la gracia y la dignidad de los sacramentos lejos del sacrilegio. Pero además de estos hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen formas de organización del cuerpo místico de Cristo como las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Cristo fundó su Iglesia no como un movimiento espiritual sin forma, sino como una asociación fuertemente organizada. Les deseamos, queridos señores, éxito científico y enriquecimiento interior a partir de sus estudios jurídicos y,
con paternal benevolencia, les concedemos la bendición apostólica. Discursos e radiomessaggi di Sua Santità Pío XII, 18. 18 años de pontificado, 2 de marzo 1956 a 1 marzo de 1957, páginas 259 a 260. Enfatizamos lo dicho por su Santidad Pío XII como cánones integrados por nuestro Señor Jesucristo. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen formas de organización del cuerpo místico de Cristo como las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza como las leyes que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza como las leyes que definen los poderes del Papa. Fin de la cita. Los tucistas y demás sectas autollamadas tradicionalistas, son cismáticas, irritas, nulas, sin efecto, inválidas, intrusos, que carecen de concesión canónica, misión apostólica, jurisdicción, no son católicos, son simuladores, franquicias de la nomos, delegaciones de la ramera disfrazadas de tradición.